que ellos, si quieren, pueden dar a conocer a la opinión pública, citar al señor Mas el día en que han decidido citarlo. Pero desde luego aquí hay separación de poderes, el Gobierno no tiene nada que ver con las decisiones que toma el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo único que hacemos, como con cualquier otro tribunal, es acatarlas y respetarlas. Tras las palabras del ministro de Justicia de ayer, sin duda una de las más desafortunadas en lo que llevamos de legislatura, el presidente del Gobierno ha salido hoy a la palestra para negar la mayor. Pero el daño ya está hecho. Los nacionalistas ya enarbolan la bandera del victimismo, sumado a la hipótesis de que el tribunal en el que va a declarar Artur Mas obedece ni más ni menos que a instrucciones del Gobierno. Lo abordaremos en unos minutos. Las 5 W este miércoles versan sobre el otro tema estrella, el inicio del juicio de Asunta Basterra. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Buenas noches, Gonzalo. La mataron para quitársela de encima. Con esta contundente afirmación, el fiscal dibujaba el móvil de los padres de Asunta Basterra para acabar con la pequeña. Extremo que con el inicio del juicio se espera aclarar. La Fiscalía ha rebajado la petición de cárcel a 18 años. La defensa pide la libre absolución. 2 años después del asesinato de la menor, los vecinos han habilitado un mausoleo en el lugar donde fue hallada Asunta. El juicio será en Santiago de Compostela, una ciudad conmocionada por el escalofriante suceso. Y quien responde, los protagonistas del juicio son los padres de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, únicos acusados por el asesinato de su hija. El juicio está plagado de pruebas contra los progenitores, en un proceso en el que participarán 134 testigos, entre profesores, compañeros y amigos de la niña. Poco a poco vamos conociendo las líneas de defensa, mientras que la abogada del padre, Belén Ospido, ha tratado de impedir que las cámaras tuvieran acceso a la sala donde se celebra el juicio, extremo que ha sido rechazado por el jurado. El abogado de Porto ha vinculado el crimen con el pederasta de Ciudad Lineal a raíz de las manchas de esperma aparecidas en la ropa de la niña. En unos momentos hablaremos del caso con el abogado Javier Saavedra. Eduardo, de confirmarse todas las sospechas sobre los padres, solo piden 18 años de cárcel, mucho o poco para un crimen de tal calibre. Editorial. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. 18 años de cárcel son muy pocos en la balanza del crimen y el castigo, sobre todo cuando el cadáver que vela y castiga la pena codificada en la ley, es el de un hijo al que sus propios padres le han dado muerte. Según el fiscal del juicio por el asesinato de Asunta Basterra, sus padres la mataron para quitársela de encima. La conclusión del fiscal es tan escalofriante como la personalidad de los presuntos asesinos y tan desoladora como la vida de Asunta, una niña abandonada en un orfanato chino y adoptada por un matrimonio español que, según las pruebas, las evidencias y los testimonios, incluso de sus más allegados, el padre de Alfonso Basterra, por ejemplo, llegó a manifestar que su hijo era un miserable, se cansó de la niña y finalmente decidieron, como sostiene el fiscal, quitársela de encima. Los toros tienen las horas contadas en Baleares. Palabras de la portavoz de la coalición formada por Podemos y el PSOE, que a partir del 7 de octubre va a prohibir las corridas en las islas. Consideran que con este veto van a hacer historia. A pesar de la oposición de los taurinos, Podemos va a seguir adelante con la abolición de la fiesta nacional, al asegurar que es la voluntad de los que votaron el pasado 24 de mayo. Menos ayudas a los refugiados y más trabajo. Alemania se acerca ahora a las políticas defendidas por el primer ministro húngaro Viktor Orbán en materia de refugiados. El partido de Merkel propone que los migrantes puedan cobrar por debajo del salario mínimo o reducir al máximo el dinero efectivo que den a los refugiados para sustituirlo por ayudas en especie como beneficios en bienes y servicios. Oleada de críticas a Merkel, que no sabe cómo afrontar la llegada masiva de inmigrantes. La canciller prevé recibir más de 800.000 solicitudes de asilo de aquí a final de año. Conseguir una lata de atún o sardinas se convierte en un auténtico lujo en Venezuela. Las conservas se encarecen un 800% en tan solo 2 meses. Una lata de sardinas, maíz o mejillones, por ejemplo, ha pasado de costar 6 euros en julio a 49 a día de hoy. Hay que sumar a esta dificultad al desabastecimiento que sufre el país. La comida que importa el gobierno dura apenas 2 horas en los estantes de los supermercados. Asociaciones y ONGs denuncian que hay familias enteras que sobreviven a base de arroz. Hoy miércoles en nuestra sección una cita con la historia, miraremos hacia Florida. Este mes de septiembre se cumplen 450 años de la fundación de la primera ciudad en los Estados Unidos en el año 1565. Cómo no, la ciudad es española, San Agustín. Lo haremos de la mano del historiador y profesor Fernando Paz.
Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya tenemos los 11 tanto del Madrid como del Atleti. Y del Sevilla incluso. Son los tres equipos que juegan ahora en apenas unos minutos su segundo partido de Champions League después de que ayer lo hiciera el Barcelona, que ganó, y del Valencia, que también consiguió un triunfo que necesitaba. Estamos viendo la salida de los jugadores madridistas de su hotel de concentración, muchísima expectación en Malmö. Ya han ido camino a ese estadio en el que jugarán en apenas unos minutos. Las novedades: Nacho y Arbeloa en defensa y Casemiro en el centro del campo. En el Atlético de Madrid, Correa sale de inicio. En el tiempo de deportes daremos más detalles de este partido y también de la mala suerte del Barça, en el que cayó una vez más Iniesta. Pero quiero decir que es falso y además es profundamente injusto el atribuir este tipo de decisión al Gobierno. Esto es una decisión que corresponde a quien la ha tomado, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha decidido, por las razones que ellos, si quieren, pueden dar a conocer a la opinión pública, citar al señor Mas el día en que han decidido citarlo. Mariano Rajoy, como han escuchado, desautoriza a su ministro y niega que el gobierno haya tenido nada que ver con la demora en la imputación de Artur Mas con motivo de las elecciones catalanas. De las elecciones catalanas. Asegura el presidente del gobierno que el Ejecutivo no interfiere en las decisiones judiciales. Quien también se ha pronunciado es la Fiscalía Superior de Cataluña, quien asegura que hubiera sido poco sensato imputar al presidente durante la campaña electoral. De hecho, la Fiscalía critica la frivolidad y el encarnizamiento con el que se está criticando el trabajo de la justicia. La Fiscalía va más allá al asegurar que actúa como defensora de la legalidad y manteniéndose en la más estricta imparcialidad. Considera que habría sido poco sensato sentar a declarar a Artur Mas en mitad de la campaña. Esto es lo que afirma la Fiscalía. Por su parte, Artur Mas ha vuelto a acudir a la radio pública para defenderse. Asegura que no tiene vocación de mártir y que no desobedecía al Tribunal Constitucional. Define su acto como rebeldía democràtica. Aleshores, legalment jo no vaig desobeir. Políticament va haver-hi a Catalunya una rebel·lió democràtica contra l'estat espanyol, salvant tots els obstacles, vam plantar cara, vam posar les urnes i 2.350.000 persones van anar a votar. Aquest és el fet. Ni vocació d'heroi. Ni de màrtir ni d'heroi. Jo intento ser un modest servidor d'aquest país. Esto decía el presidente, quien ha querido lanzar un mensaje. Se siente legitimado para ser presidente, ya que le han votado, dice, más de 1,5 millones de personas. Claro, mensaje directo a la CUP, quien tiene la llave del futuro gobierno de la Generalitat y de quien depende el futuro político de Artur Mas. Es como decimos la CUP. Hoy han denunciado presiones del entorno de la lista de Junts pel Sí para que hinquen la rodilla y finalmente acepten a Mas como presidente. Como les decimos, la llave del futuro político de Cataluña la tiene este partido antisistema. Si ayer les radiografiábamos a sus líderes, hoy queremos desgranar su programa político y los ejes de su ideario. María Durán, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a intentar entender mejor cómo es este grupo de izquierda radical que acaba de conseguir 10 escaños. Se definen como anticapitalistas, asamblearios, de hecho movimientos como el 15M son la cuna de la CUP, independentistas y feministas. El partido exige al Estado el fin de la pobreza, de la corrupción y la declaración de la independencia de Cataluña. Pero veamos más a fondo algunos puntos estratégicos de su programa electoral, que si se cumpliera, pues nos haría encontrarnos con una nacionalización de todos los sectores: agua, energía, banca, telecomunicaciones, todos. Salarios igualitarios, sin importar la ocupación y formación, e implantación de cooperativas de trabajadores. También con una semana laboral de 30 horas, pero sin bajada de salarios. Es decir, el coste lo deberían asumir las empresas, además de un aumento de impuestos a los ricos, salida o más bien no entrada de una Cataluña independiente en la Unión Europea y la OTAN, y por último, expulsión de los funcionarios del Estado de Cataluña para dar otro uso a los edificios que pasarían a pertenecer al Estado catalán. Muchas gracias, María. Ha concluido el recuento del voto exterior de las pasadas elecciones catalanas. El principal titular es que no se va a producir ningún cambio respecto al resultado del pasado domingo. Es decir, Junts pel Sí va a seguir con 62 diputados. Esta noticia no es baladí. Se lo explicamos. Como ven en sus pantallas, la lista de Artur Mas obtuvo 62 diputados, uno menos que la suma de todas las fuerzas no independentistas, que lograron 63 escaños. A la hora de investir a más presidentes, y los antisistema de las CUP se abstienen y no votan a Mas, y todas las fuerzas no separatistas votan en contra del actual presidente de la Generalitat, el político catalán no podrá convertirse nuevamente en presidente autonómico.
Esta es la realidad del escaño 63. Desde el domingo no habíamos escuchado la valoración que de los comicios hizo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Tras su estancia en la sede de la ONU en Nueva York, ha asegurado que varios países le expresaron su apoyo por el resultado en Cataluña. Han experimentado todos un enorme alivio porque no se haya en lo que la Generalitat, un órgano del Estado, planteó como un desafío contra el propio Estado, que era un plebiscito de secesión, no haya conseguido la mayoría necesaria. Más asuntos, porque la declaración del día la ha pronunciado la gran triunfadora de los comicios del pasado domingo, Inés Arrimadas. Preguntada sobre cómo convencer al 48% de catalanes independentistas, ha dicho que ella no les quiere convencer de nada, sino seducirles cambiando España. Quiero seducir a una gran mayoría de catalanes con un nuevo proyecto de España dentro de la Unión Europea. Eduardo Arrimadas no habla de convencer, sino de seducir a tanto catalán que hoy es independentista y antes no lo era. ¿Es posible dar la vuelta a la tortilla y seducir a tanto nuevo independentista? Sí, es posible, con paciencia y con mucho tiempo por delante, porque reconvertir al 48% de los catalanes que se han mostrado partidarios de la independencia es difícil. Seducirlos, como pretende Inés Arrimadas, es un afán imposible, quizás solo al alcance de una mujer como ella, que ha demostrado tanto valor como Agustina de Aragón, que también era catalana. La labor de seducción de los separatistas debería comenzar en la escuela, que es donde ellos iniciaron su tarea de destrucción de la conciencia nacional española en Cataluña, que tan buenos resultados les ha reportado, por cierto. Y eso, más allá del valor y de la incuestionable buena voluntad de Inés Arrimadas, no se consigue en una legislatura. Es una labor de Estado a 35 años vista y con las competencias de educación en manos de políticos como Inés Arrimadas, que aman a Cataluña porque aman a España. Sobre Cataluña también ha querido hablar el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado hoy que el Gobierno hará todo lo posible para mantener la unidad de España porque se está mejor juntos que separados y porque eso le da más fortaleza en Europa y en el resto del mundo. Vamos a hacer todo para que sigamos juntos, vascos, navarros y el resto de los españoles, porque eso es lo que nos hace más fuertes en Europa y en el mundo. Siguiendo la estela del Ayuntamiento de Barcelona, el de Badalona ha tenido un gesto parecido y hace 15 días descolgó el retrato del rey del Salón de Plenos del Ayuntamiento. No ha sido hasta hoy cuando la oposición del Partido Popular se ha percatado de este hecho y ha instado al consistorio a reponer la efigie del monarca. Ante la negativa del gobierno local, el Partido Popular ha entregado un cuadro de Felipe VI en el Pleno del Ayuntamiento. Pese a hacer entrega a la alcaldesa Dolors Sabaté de la foto del monarca, esta se ha negado a cumplir la ley y no ha procedido a reponer el retrato. Vean lo que ha ocurrido. Por tanto, nosotros lo que hemos conseguido esta mañana es un retrato del rey para que el gobierno pueda tener en consideración que el retrato del rey tiene que estar presente en este salón del ayuntamiento, porque así ha sido desde el inicio de la democracia y porque así lo dicen las leyes de nuestro país. Para analizar esto que acaban de ver, lo ocurrido, tenemos conexión telefónica con uno de los protagonistas. Se llama Juan Fernández, es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Badalona, a quien ya saludamos. Señor Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado hoy exactamente en su ciudad? ¿Cuándo y con qué motivo o motivos han descolgado o ha descolgado la alcaldesa el retrato del rey? Bien, hace unos días pudimos ver que el retrato del rey no estaba presente en el Salón de Plenos y ayer, que coincidía pues con el Pleno Municipal, aprovechamos para poder hacer la entrega de esta foto del rey, esta foto oficial del rey, que por normativa, por las leyes de las que nos regimos todos, tiene que estar presente en el Pleno como también lo tienen que estar las banderas oficiales. Por lo tanto, lo que hicimos es entrega para que pudiese cumplir la ley y pudiese poner esta foto del rey en el Salón de Plenos. ¿Y ustedes, al pedirles que lo repusieran, qué les han contestado? ¿Qué motivos les han dado para negarse a colgar el retrato del rey? Ellos alegan a que en nuestro reglamento orgánico municipal no figura la obligatoriedad de que el retrato del rey no tenga que estar en el Salón de Plenos. Pero esto, digamos que es de primero de carrera. Las leyes estatales y las leyes, en este caso también autonómicas, que
ponen de manifiesto que esta foto tiene que estar en el salón de plenos de cualquier edificio oficial, como también las banderas. Es de primero de carrera saber que las leyes y los estatutos están por encima de cualquier reglamento municipal. Por lo tanto, lo que hicimos es hacer esta entrega para que hicieran cumplir la ley. Queda clarísimo. Pues señor Fernández, si le parece, le llamamos en unos días para ver si han devuelto a su sitio el retrato del monarca o no, y así estamos en contacto. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Tenso rifirrafe entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno de inmovilismo, asegurando que no está a la altura para dar una respuesta y solución al desafío independentista. Mientras Sánchez proponía una reforma de la Constitución, Mariano Rajoy ha sido muy duro en su respuesta al acusar al secretario de los socialistas de pretender defender la unidad de España y al mismo tiempo de apoyar a nacionalistas en cualquier rincón con tal de echar al PP del poder. Que España tiene que salir de su inmovilismo, que tiene que abrazar el reformismo y que yo me comprometo solemnemente ante esta Cámara y ante los españoles, señor Rajoy, a reconstruir la unidad de Cataluña en la Moncloa y también a articular mejor la unidad de España con la reforma constitucional que se abrirá paso en la próxima legislatura cuando usted deje de ser presidente del Gobierno. Usted ha jugado a la equidistancia, se ha colocado a la misma distancia de quien estaba defendiendo la Constitución española, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad, que era yo, y quien estaba haciendo un desafío claramente al Estado apostando por la independencia. Con tal de criticar al Gobierno, a lo que se ve vale todo. Audi, filial de Volkswagen, demanda a la matriz por el escándalo de la manipulación de las emisiones en los motores diésel del grupo alemán. Una denuncia que llega tras confesar la multinacional germana el fraude en unos 11 millones de vehículos, de los cuales más de 2 pertenecían a Audi. Con esta demanda, desde la filial, pretenden que se esclarezca lo ocurrido para poder así depurar responsabilidades. Buscamos la última hora en la redacción. De momento sabemos que las emisiones de CO2 de los vehículos afectados en Europa fueron un 40% más contaminantes que las emisiones de los coches trucados en Estados Unidos. Conozcamos más detalles de esta información. Cristina Ramos, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues hace tan solo unas horas Volkswagen ponía en marcha un plan de acción para recuperar esa confianza perdida de sus consumidores, pero también de las empresas. Un plan muy sencillo que consiste en llamar a revisar a todos aquellos propietarios que en su día adquirieron esos 11 millones de vehículos con ese software ilegal con el que, recordemos, la compañía intentaba esquivar los controles de emisión. Como sabemos, este plan también ha tenido varias consecuencias importantes. Una de ellas ha sido la caída en bolsa, donde sus acciones han bajado un 40% en apenas 10 días. A ello hay que añadirle los 11 millones de reparaciones que ahora la compañía debe realizar y que ellos mismos se han comprometido a efectuar. Muchas gracias, Cristina. Cambiamos de asunto. Segundo día del juicio por el asesinato de Asunta. Un procedimiento penal que ha tardado 2 años en llegar a los tribunales. Hoy hemos visto por primera vez en la sala a los padres adoptivos de la pequeña, los únicos acusados por el crimen. Rosario Porto, compungida y mártir frente a un pasivo Alfonso Basterra. Segundo día de juicio por el asesinato de la niña de 12 años, Asunta Basterra, en 2013, y primero en el que están presentes los padres. De momento, Rosario Porto y Alfonso Basterra son los únicos acusados por presuntamente haber administrado ansiolíticos a la pequeña para después ahogarla con un almohadón. No digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando. Afortunadamente, ninguna prueba contra nosotros. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para un cliente que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión, los que pide la acusación particular, la asociación Clara Campoamor. La Fiscalía rebaja la petición a 18 años, mientras que sus abogados solicitan la libre absolución. Hoy empezábamos a ver su línea de defensa, que pasa por denunciar que el jurado no podrá ser imparcial por el tratamiento mediático del caso. Incluso han llegado a pedir que no se puedan tomar imágenes, aunque el juez ya se ha negado. Hace temer a esta parte que la divulgación de las imágenes del juicio dé lugar a un juicio en paralelo que afecte a la imparcialidad del jurado. Y por dirigir las miradas a otro posible culpable por el rastro de semen hallado en la ropa de la niña y que podría haberse transferido de las pruebas de otro caso. La forma de actuar era exactamente la misma y las víctimas de sus fechorías eran prácticamente coincidentes con el perfil de Asunta Basterra Porto.
El jurado está compuesto por 5 mujeres y 4 hombres y se espera que declaren 134 testigos, en los que habrá compañeros de colegio de Asunta, profesores, vecinos y policías que participaron en la investigación y más de 60 peritos. Todo para intentar esclarecer un crimen sin precedentes en la historia de España. Para analizar el caso Asunta tenemos conexión en directo con el abogado Javier Saavedra, quien desde el primer momento ha seguido muy de cerca el caso. Antes de nada, señor Saavedra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La Fiscalía ha rebajado a 18 años la petición de cárcel para ambos acusados. ¿Por qué cree que lo ha hecho? Bueno, la Fiscalía hace una calificación provisional y luego hará la calificación definitiva cuando todas las pruebas se hayan planteado durante el proceso, ¿no? Y entonces esto habrá que esperar. Entonces, en las imágenes hemos... Un delito... Sí. Diga, señor Saavedra, por favor. No, digo que en principio la calificación será un delito de asesinato y a lo mejor luego estiman que puede ser un delito de homicidio. Yo creo que es una mera calificación provisional y que el tiempo y las pruebas, los interrogatorios de las partes y de los testigos luego definirán la calificación definitiva del Ministerio Fiscal y por supuesto lo de las acusaciones, ¿no? Habrá que esperar. Pues en las imágenes, señor Saavedra, hemos visto a una Rosario Porto muy afectada en el papel de madre doliente, casi de mártir, frente a un Alfonso Basterra, podríamos calificarlo como de impertérrito. ¿Cree que sus actitudes son resultado de las recomendaciones de sus letrados? Y por otro lado, ¿cuál de las dos actitudes tan opuestas cree que puede ser mejor de cara al jurado? Bueno, hombre, en principio parece que mejor de cara al jurado es el arrepentimiento, el dolor, el sufrimiento y no la lejanía y el estar impertérrito. Pero a la primera pregunta debo contestar que normalmente los abogados pues suelen instruir a sus clientes en las posturas que deben mantener durante el juicio. También es verdad que modificar la personalidad de un acusado no es fácil, ¿no? Señor Saavedra, hemos empezado a vislumbrar cuál puede ser... ¿decía? No, que a fin de cuentas el juicio conjurado no deja de ser un teatro, ¿no? Un teatro en el sentido griego, dramático, no que sea... Dicen un teatro es casi algo falso, ¿no? Pero hay una parte teatral, ¿no? Sobre todo en el jurado anglosajón, ¿no? Clarísimo. Hemos empezado a vislumbrar cuál puede ser la línea de defensa de ambos letrados. Belén Ospido, la abogada de Alfonso Basterra, aludía constantemente a la imposibilidad de un jurado imparcial por lo mediático del caso. ¿Cree usted, como Ospido, que los padres están ya sentenciados de antemano? Bueno, la verdad es que en España el Tribunal del Jurado no cumple los principios y las reglas del jurado anglosajón, donde, por ejemplo, tienen que estar aislados. Y que en España solamente estén aislados para el veredicto, pues yo entiendo que eso termina o puede terminar influyendo en el comportamiento de unas personas que son legas en derecho y que duda cabe que los comentarios que le puedan hacer en la calle o en los medios de comunicación les pueda afectar. Yo no entiendo que en casos como este de máxima, digamos, audiencia o interés nacional no estén aislados desde el principio, o sea, desde el principio sin comunicación ninguna. Es que yo creo que es esencial para tener un jurado que sea absolutamente imparcial y no esté mediatizado por los comentarios que le puedan hacer en la peluquería, en la tienda, la vecina, el amigo, la novia. Sí, está claro que son mucho más influenciables. Hoy, por cierto, el juez, tras consultar al jurado, ha denegado la petición de la Fiscalía de prohibir que se emitan las imágenes del juicio. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? Vamos a ver, la justicia es pública, ¿no? Es el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen en el siglo XIX, es que la justicia se hizo pública. Y por lo tanto, quitando en delitos muy determinados, como son las agresiones sexuales, los delitos, cierto tipo de delitos que afectan a la intimidad de las personas de una manera, es decir, que lo que intenta salvaguardar, si no salvaguardar es superior el bien que tienes que salvaguardar, aunque sea una redundancia la palabra, la justicia tiene que ser pública y debe ser conocida.
Señor Saavedra, todos hemos visto esas imágenes escalofriantes que grabaron a los padres durante las primeras noches cuando Rosario Porto recriminaba a su marido que sus jueguecitos, decía, les iban a terminar trayendo problemas. Unas imágenes que tendrían casi consideración de confesión. ¿Por qué no se acepta este vídeo como prueba en el juicio? Porque yo creo que hace bien en no aceptarlo como vídeo, ese vídeo, porque el Tribunal Constitucional español y el propio Tribunal Supremo han excluido como prueba lo que se llama la cámara oculta, porque tu comportamiento que haces en una relación normal no es el que harías si te estuvieran grabando. Y por tanto, además, no ha habido consentimiento por las dos partes. Y afecta a su intimidad. Es que yo creo que lo que en una sociedad como la nuestra de la comunicación, donde cualquiera puede grabar a cualquiera, hay que empezar a poner límites el que unos se graben a otros, porque estamos convirtiendo esto en países casi vinculados a lo que hacía antes la KGB, ¿no? Es decir, todos nos convertimos en delatores de todos, y yo creo que hay que poner esos límites, y el primer límite es que no se puede grabar sin consentimiento, ¿no?, del juez y con un ánimo que es obtener una prueba. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que esa prueba no se considere. Pero ¿está usted de acuerdo, pese a lo que dice y pese a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que podemos estar de acuerdo, pero siendo tan definitiva esa prueba de audio o de vídeo en el que el uno le dice al otro, el marido le dice a la mujer lo que le dice? Mira, pero vuelvo a repetir que en derecho no puede haber atajos. Y como no puede haber atajos, esto no deja de ser uno. Hay que investigar bien y, por ejemplo, no incinerar el cadáver de la pobre chica, es decir, al día siguiente, a los 2 días, sin haber hecho, por ejemplo, otro informe forense. Yo creo que no hay atajos y esto no deja de ser uno de ellos. Por último, señor Saavedra, nos enfrentamos a un caso plagado de pruebas inculpatorias contra Porto y contra Alfonso Basterra, pero en el que es muy difícil demostrar el móvil, ¿no cree usted? Porque hemos escuchado a la Fiscalía, dice que se querían librar de ella, pero ¿esto cómo se demuestra? Hombre, eso es difícil, no deja de ser una apreciación de la Fiscalía. Es que hay que entender que la Fiscalía solo es una parte. Realmente lo que hay es la Fiscalía, la defensa, y aquí creo que hay una acusación popular, cosa que no entiendo bien, porque en fin, la acusación particular, que serían los padres, no, porque son los que están acusados, ¿no?, en este caso, ¿no?, ante un tribunal del jurado, ¿no? Pues muchísimas gracias. Mira, yo lo que quería hacer es un matiz que seguramente, si no os importa, que es cuando dicen que el jurado se puede equivocar, hay que plantearse que también los jueces profesionales también se equivocan. Señor Saavedra, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo. Esperamos poder contar con ustedes. Esperamos poder contar con usted las próximas semanas. Gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Tú. Bueno, es miércoles, cita habitual con nuestra sección de Una cita con la historia. Saludamos ya a Fernando Paz. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches a ambos dos. Bueno, antes de que concluya septiembre, no podemos dejar de recordar una de las efemérides más importantes, a la par que desconocidas, de la historia de nuestro país. Hablamos ni más ni menos que de la fundación de la primera ciudad en Estados Unidos. Fue hace 450 años. ¿Saben su nombre? San Agustín. ¿Y saben su origen? Español. Paz, ¿quién diría a día de hoy, en pleno siglo XXI, que hace 450 años unos españoles construyeron la primera ciudad de la que hoy, siglo XXI, es la primera potencia mundial? ¿Cómo se produjo ese hecho y en qué contexto? Pues así es la primera ciudad de los Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos. Además hay que decir que en este caso, al contrario que muchos otros, han estado los reyes de España en la celebración, o sea que hace muy poquito, hace 3 escasas semanas, y se produjo, pues, en fin, en un momento en el cual era de interés particularmente estratégico la posesión de la Florida por razón de las incursiones de los piratas franceses, sobre todo en la zona del Caribe, que entonces era la principal preocupación española. El hombre que funda la ciudad, que es Menéndez de Avilés, uno de los marinos más grandes de la historia de España y con seguridad del siglo XVI, no solo español, sino de cualquier otro país, fue la persona que funda esta
esta ciudad. Era un hombre particularmente experto en destruir a los corsarios franceses, que le tenían auténtico pavor. Había corsarios, llegado... ¿sí? Corsarios, piratas y bucaneros, sí, señor. Sí, no, que me encanta este lenguaje, claro que sí, de novela típica de la época, claro. Y había llegado a entrar incluso en el puerto de La Rochelle, que era la guarida, era el cubil de los piratas hugonotes, de los protestantes calvinistas franceses, y había allí derrotado a uno de los principales piratas de aquella época y había limpiado todo el Cantábrico de aquella chusma piratesca, y se había establecido en la Florida. No fue el primero que se estableció en la Florida, el primer español, pero sí el que lo hizo con un sentido, digamos, de permanencia, y fundó esta ciudad de San Agustín en torno al fuerte de San Marcos, que todavía se conserva hoy y que sigue, hay que decirlo, en honor de los anfitriones, por llamarles de alguna manera, que sigue ondeando la bandera, o en el que sigue ondeando la vieja bandera española de la Cruz de San Andrés, que no ha sido arriada, a pesar de que en 1821 se lo vendimos por 5 millones de dólares, pero bueno, no nos quedó más remedio. Paz, ¿quién fue el descubridor de Florida y el primer español y europeo en alcanzar lo que hoy se conoce como Estados Unidos? Bueno, esa pregunta es difícil de responder porque no se tiene certeza, pero sí que antes de Menéndez de Avilés, pues hubo al menos 3 españoles que anduvieron por la zona, los 3 de merecida fama, Hernando de Soto, Cabeza de Vaca y Ponce de León. Los 2 primeros fueron un poquito más tardíos, pero sobre todo Ponce de León fue probablemente el primero en llegar a las costas de lo que hoy actualmente es Jacksonville, o sea, el norte de Florida, la zona nororiental de Florida. Lo que pasa es que cuando él llega allí se encuentra con un indio que sabe español. Y entonces, claro, se queda absolutamente sobrecogido y dice, bueno, ¿cómo a este señor le habrán enseñado español, no? Evidentemente algún español tuvo que andar por ahí con anterioridad, pero no nos consta. Sí que nos consta el caso de Ponce de León, al cual se le atribuyó un interés bastante miserable, ¿no? Porque en teoría quería alcanzar la fuente de la eterna juventud para curar su impotencia, lo cual no era cierto, ni que buscara una cosa, ni que padeciera la segunda, porque había tenido varios hijos, pero en fin, fueron maledicencias a posteriori. Fue fecundo. Sí, creo recordar que tuvo 3 hijas y un hijo, algo así. Sí. Muy bien. O sea que... Bueno, hasta que se descubre San Agustín y desde más o menos el descubrimiento de América, ¿cómo fueron las hazañas, amenazas, los peligros a los que se enfrentaron los españoles durante ese casi siglo? Bueno, fue una zona, la Florida fue una zona sometida a constantes incursiones de franceses sobre todo, y posteriormente a partir de la segunda mitad del 17 de ingleses. Era una zona estratégicamente muy interesante y una de las razones para estar allí fue lógicamente la razón estratégica. Habían saqueado La Habana en varias ocasiones. La Habana entonces era un puerto pequeñísimo, había unas 60, 70 familias españolas, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XVI. En una ocasión los piratas franceses la quemaron hasta los cimientos, no quedó absolutamente nada de La Habana, que tuvo que ser otra vez reedificada de nuevo. Y Menéndez de Avilés, que anduvo por allí, como digo, pues, y había sembrado el terror en el corazón de nuestros amados vecinos del norte, pues los metió en vereda. Es decir, hay un lugar en Florida que se llama Matanzas, y es porque Menéndez de Avilés cogió a los piratas franceses y les dio su merecido, les cortó el cuello a varios centenares de ellos. Hay que decir que conforme a las normas de la época, no nos pongamos ahora estupendos, señor Vance, porque los piratas a los que cortó el cuello eran unos tipos que pasaban a cuchillo a ancianos, niños, mujeres y sobre todo a los sacerdotes. Habían saqueado La Gomera y además de atacar a la población civil, habían asesinado a todo sacerdote al que se encontraban, y además habían adquirido la mala costumbre de atacar los barcos españoles, atar a las tripulaciones una piedra al cuello y lanzarlos al mar. Menéndez de Avilés al menos les dio la oportunidad de que si se arrepentían de su error herético y se convertían en católicos, sobrevivirían. No, está bien, me gusta saber cuál es su rasero, su baremo para decir al El mío no, el de Menéndez de Avilés, el castigo, lo que vale usted con cortar la cabeza. Fenomenal, señor. Bueno, ya que estamos hablando de sacerdotes, vamos a hablar de evangelización, porque España, fiel a sus raíces, siguió desempeñando su labor de llevar el mensaje de Cristo a esos confines de la tierra. ¿Cómo lo hizo? Pues una de las 2 razones de la estancia de España allí, de la llegada de España allí, fue la evangelización. La otra, como hemos dicho, fue estratégica. Pero indudablemente, y además lo sabemos por los escritos de Menéndez de Avilés, lo digo porque hoy hay versiones que tratan de decir que la evangelización fue una excusa. No, indudablemente en el corazón de aquellos hombres era un impulso decisivo. Y lo sabemos, como digo, por estas razones. Una de esas razones fundamental fue la de la evangelización. Se establecieron los españoles allí a partir de la fundación en 1565 de San Agustín, y empezó desde el primer momento, porque él fue con sacerdotes,
ingleses desde el primer momento comenzó la evangelización. Al principio fueron los jesuitas con su probado método de sumergirse en las culturas locales, aprender el idioma y predicarles a Cristo, pero los jesuitas, que al principio contaron con un apoyo muy importante por San Francisco de Borja, etcétera, enseguida no, al cabo de unos decenios vieron que no prosperaba gran cosa su evangelización y en su lugar fueron sustituidos por los franciscanos, que con su proverbial paciencia extendieron la predicación hasta los confines de la Florida. Lo lamentable desde el punto de vista de los evangelizadores, claro, fue que los ingleses en la segunda mitad del siglo XVII atacaron la Florida, no el núcleo central, al que no se atrevían, pero sí las zonas periféricas, unas 125 aproximadamente misiones que habían construido los franciscanos, que no solo tenían un carácter evangelizador, sino también de desarrollo económico y cultural, fueron arrasadas también hasta los cimientos por los ingleses. Ya por último, hablabas tú de los ingleses, vamos a hablar de esas colonias inglesas, la relación que tenían con los esclavos, porque ¿cuál era la situación de los esclavos? ¿Es cierto que huían de estas colonias inglesas a las que usted ha hecho mención para alcanzar territorio español? Bueno, hay que decir en primer lugar, muy brevemente, que la esclavitud española de africanos era muy distinta a la que mantenían otros países. Los esclavos negros en las colonias españolas tenían derechos como, por ejemplo, de casarse con quien quisieran, que entonces era un derecho muy poco frecuente, el de comprar su propia libertad, y frecuentemente eran manumitidos por sus señores. Además se dedicaban a labores domésticas, es decir, a trabajos más livianos que en otros sitios, y tenían muchísimo más derechos que en otras partes. Se les evangelizaba, se les enseñaban los rudimentos de la cultura, etc. Se convirtieron por eso en objeto de envidia de los esclavos de otras partes y sobre todo de las colonias británicas situadas al norte. Carlos II, durante la etapa final de su reinado, determinó que todos los esclavos negros que procedieran de otras colonias que no fueran españolas, por el mero hecho de entrar en las colonias españolas, en la colonia de la Florida, pasaban inmediatamente a ser hombres libres, con tal de que se bautizaran, que accedieran a bautizarse y a desempeñar algún oficio, a trabajar, y normalmente se les empleaba en la construcción de puentes. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se llegó a constituir incluso una unidad militar negra mandada por oficiales negros al servicio de España, que se negaron en fin, cuando la Florida durante 20 años dejó de ser española por cuestiones de política internacional, se negaron a convertirse y a servir en súbditos de la corona inglesa y se marcharon a La Habana. Volvieron otra vez a Florida cuando España retornó a finales del siglo XVIII a ser española, ¿no? Por tanto, la Florida se convirtió en un foco, digamos, de una tierra de promisión para los esclavos negros de las colonias inglesas del norte. Don Fernando Paz, interesante historia la que nos ha contado hoy, real, por cierto. O sea que muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias y buenas noches. Un placer, chao. Tiempo para los deportes. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es el alcance de la lesión de Andrés Iniesta? Porque el Barça, desde luego, lleva una racha. Una racha muy negativa, y además se ha confirmado hoy lo que se temía, la lesión de Andrés Iniesta. Un problema muscular en su bíceps femoral que ya le dio bastantes problemas allá por 2010, justo antes del Mundial de Sudáfrica. Bueno, el Barcelona ha confirmado hoy que tiene para algo más de 3 semanas, para unas 4, en torno a un mes. Se queda fuera Iniesta, se pierde partidos bastante importantes, pero por suerte para el Barcelona sí podrá llegar a un clásico para el que no sabemos aún si llegará Messi y para el que seguro no estará Rafinha, que quedará convaleciente hasta final de temporada. Vamos a lo que es puramente fútbol. Antes el Barcelona había vencido, había remontado al Bayer Leverkusen, un gol inicial después de un fallo de Ter Stegen, y justo antes aún del inicio del partido, lo que estamos viendo justo ahora mismo, lo que ocurrió, los pitos del Camp Nou a el himno de la Champions. Recordamos que la UEFA, la organizadora de la Champions League, sancionó al Fútbol Club Barcelona por las esteladas que se mostraron en la final de la Champions allá por el mes de junio. Cerraron una grada, sancionaron económicamente, y la afición del Barça mostró así su descontento. Después, el Barcelona, con goles de Sergi Roberto y de Luis Suárez, remontaron el tanto inicial del Bayer Leverkusen y ya son líderes de su grupo en la Champions League. Después del partido, Luis Enrique habló de otros pitos, no de estos, de los pitos del Camp Nou a su propio equipo cuando el partido andaba mal, iba a 0-1 y había muchas dudas acerca de si podrían remontar sin Messi. Escuchemos la crítica, un poquito suave, pero crítica al fin y al cabo, de Luis Enrique a su propia afición. Somos mucho más fuertes en los momentos delicados y nos apoyan, a pesar de que cueste, y la mayoría de la afición nos apoya. Lo único que se oyen silbidos, yo los oigo y estoy en la banda. Yo creo que son inmerecidos, a pesar de que uno pueda tener un muy mal día, pero me gustaría ver otra cosa. Con el 2-1 no necesitamos ya el apoyo, con el 2-1 ya el equipo volaba, pero con el 0-1 sí. Y a mí me gustaría, bueno, hacer una reflexión y que esos que silban, que son pocos, pero que se oyen, que no silben. Bueno,
Cogemos el puente aéreo, bueno, incluso nos viajamos un poquito más lejos, hasta Suecia, hasta Malmö, donde está el Real Madrid, que en apenas unos minutos comenzará su partido, el segundo de Champions League, allí en la ciudad sueca. Estamos viendo el vestuario del Real Madrid. Todo está preparado con esta tercera equipación que estrenarán hoy en Champions, las novedades que les hemos comentado antes en la apertura, en el sumario, y el Real Madrid que contará con una invitada especial apoyándoles, en este caso Marta, el Balón de Oro femenino. Esta futbolista brasileña se supone que sería una fan de Neymar o de incluso el propio Messi. Sin embargo, es la fan número 1 de Cristiano Ronaldo, al que ayer le dio ánimos y le dijo que seguro hoy superará ante los suecos el récord de máximo goleador del Real Madrid. Vamos a escuchar a la futbolista brasileña rendirse a Cristiano Ronaldo. Tento aprender un poquito más sobre la técnica, principalmente con la derecha, que no es lo fuerte. ¿Te animarías? Cristiano es perfecto, sabe juntar con las duas, cabeceo, completo. Mejor del mundo, ¿no? Con certeza. Para mí, sí. Bueno, vamos con otro partido también que se disputó ayer en Champions League. Hubo muchos encuentros y uno era el del morbo, el reencuentro entre Iker Casillas y José Mourinho. No salieron muy bien del Real Madrid y ayer se volvieron a ver las caras, uno en el Oporto, otro en el Chelsea. Ganó el Oporto, ganó la partida Iker Casillas después de varias intervenciones espectaculares y de un fallo muy claro en el gol del Chelsea. Después, al final del partido, se saludaron, como reconoció el portero de Móstoles en los micrófonos de la COPE. Sí, me he saludado, sí. Creo que una cosa no quita la otra y evidentemente, bueno, quizá ha pasado ya tiempo, pero yo, como he visto también a vuestros compañeros, represento a un club, en este caso al Porto, representaba a un club, el Real Madrid, me han enseñado y me están enseñando los valores y yo creo que también a nivel personal, pues creo que tender la mano siempre es de caballeros, por encima de las diferencias que pueda haber. Y justo ha habido un momento que le he tendido la mano, me ha atendido él, nos hemos saludado y en inglés, see you in London, all the best. Juanma, de todo ello hablaréis en Punto Pelota. Repasamos, si quieres, esa alineación. Empiezo yo. Ulises Sánchez Flor, estará esta noche Pedro Riesco, Javier Molinero. ¿Quién más? Ramón Fuentes, exactamente, te lo digo de reojillo. Bueno, Rodrigo, es que si te Rodrigo copias, no Jiménez, vale. me estoy copiando claramente, Rodrigo Jiménez y también el periodista de Radio Marca, Rafa Sauquillo. Bueno, pues eso será en unos momentos en Punto Pelota. Después a las 10 de la noche, El gato al agua. Gonzalo, ¿qué más? Vamos, venga, nos vamos, Mary pero nos Poppins. despedimos con Mary Poppins. Aunque nadie lo diría, la niñera más famosa del cine cumple 80 años. La actriz Julie Andrews, recordada por sus papeles de Froilán María en Sonrisas y Lágrimas y Mary Poppins, la niñera mágica, entra en los 80 todavía subida a los escenarios, aunque más centrada en la dirección. Precisamente con el papel que le valió el Oscar en 1965 nos despedimos. Muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana a las 8 de la tarde a Intereconomía. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis. Construye el pájaro su hogar sin tregua y con afán no ves sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Now, everybody. Tener todo el mundo del entretenimiento junto te va a costar muy poco, porque unimos todo el cine.